Bueno, bienvenidos todos. Lindo tenerlos nuevamente y poder encontrarnos a estudiar la palabra de Dios. Oremos. Nuestro amado Dios, en estos momentos cuando nos unimos a la distancia, venimos como hijos tuyos, Señor, con plena confianza de que tú eres nuestro Padre, de que ante tu presencia tenemos a nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, nuestro mejor amigo, Señor, el que intercede por nosotros constantemente y sabemos que somos aceptos en Él. Gracias, Señor, por darnos la confianza de que no importa lo que pase aquí, Señor, tú siempre estás a cargo de todas las circunstancias de la vida. Nada te pilla por sorpresa. Y en esta mañana, Señor, queremos orar por nuestra hermana Susana. Queremos pedir que tú le des sabiduría para tomar decisiones, Señor, en cuanto a los tratamientos que tiene que hacer. Queremos pedir, Señor, de que la envuelvas con ángeles y con tu Espíritu Santo y que la guíes, Señor, paso a paso, que le des paz, gozo en su corazón de que tú estás a cargo y que tú la guiarás, Señor. Bendícela grandemente, Señor, y que tu mano de sanidad descanse sobre ella. Envía tu palabra, como dice, como dice la Biblia, y sánala y, Señor, que sea liberada de todas las destrucciones, Señor, que el enemigo ha planeado para su vida. Te queremos pedir también por aquella muchacha, Señor, que ya lleva un año de inconsciencia. La han llevado, Señor, a una clínica para ser tratada. Y Padre, a ti el tiempo realmente no significa nada. Tú puedes sanar inmediatamente como puedes sanar en el tiempo. Y hemos orado mucho por ella y queremos nuevamente elevar nuestra petición ante tu presencia y suplicarte que tengas piedad de aquella familia y que le devuelvas la conciencia a esta niña, Señor, y que recupere su mente y que pueda ser sana totalmente para tu honra y tu gloria, si es lo que tú deseas, si es para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. Al estudiar tu palabra, ahora pedimos de que nos hables, nos guíes, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, porque sin Él somos nada, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si todos pueden cerrar sus micrófonos ahora. Gracias. Vamos al capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. Los últimos versículos que leímos. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles. Este es el versículo 15, cuando Pablo le está hablando a Pedro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De vuelta al versículo 16, que es el corazón del argumento de Pablo en Gálatas. Los Gálatas están siendo engañados, han sido engañados a creer de que ellos tienen que judaizar, volver a practicar los ritos judíos para recibir justificación o ser aceptos ante Dios. Entonces, el propósito de la carta de Gálatas es mostrar de que el ser humano es justificado no por obras, sino que es justificado por la fe de Cristo al creer en Él. Y es una justificación gratuita, una justificación por la gracia, es un don de Dios. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí hay algo interesante. La Reina Valera traduce el versículo 16 bastante literal, porque muchas traducciones lo traducen, somos justificados por fe en Cristo. Pero el griego dice, ahí dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, no en Jesucristo. Y eso lo repite el apóstol Pablo dos veces. Luego dice, para ser justificado por la fe
de Cristo. Así que es la fe de Cristo, su victoria de fe, lo que puso a nuestro alcance la justificación. La justificación es la experiencia a través de la cual Dios nos hace justos, nos declara y nos hace justos. Eso es lo que nosotros llamamos la justicia imputada, cuando Dios toma nuestra creencia en Jesús, porque se fija que ahí se encuentran los dos aspectos. El apóstol Pablo dice fe de Jesucristo y luego dice nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Entonces es la fe de Cristo que es el fundamento de nuestra justificación, es la victoria de Jesús. Es su vida de perfecta fe que se manifestó en perfecta obediencia, perfecta confianza en su Padre, que entonces ahora permite que el ser humano sea justificado al creer en Jesús. Entonces, este es el corazón de la carta de Pablo, el corazón del mensaje de la carta de Pablo. Pablo, el propósito de la carta de Gálatas es clarificar cómo el ser humano es justificado. Entonces usa varios argumentos, pero aquí se ve claramente lo que el apóstol Pablo está queriendo enseñarle a los Gálatas o recordarles, que no somos nosotros aceptos por Dios por las obras que nosotros podamos manifestarle. Ya lo vimos la semana antepasada, que Dios desea buenas obras de sus hijos. Ese es el propósito de la salvación. Una vida que sea manifestada en la imagen de Cristo. Pero eso no es al principio, ese es el resultado de la justificación. No somos justificados porque le presentamos a Dios una vida buena. Somos, nosotros recibimos una vida buena como resultado de haber sido justificados. Versículo 16 nuevamente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es interesante cuántas veces repite esa frase el apóstol Pablo, que por las obras de la ley no somos justificados. Tres veces en un versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, uno, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dos, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tres veces. Recuerden que en la mentalidad hebrea la repetición es énfasis. Así que el apóstol Pablo está enfatizando, repite dos veces que somos justificados por la fe de Cristo, tres veces que no somos justificados por las obras. Así que el apóstol, ¿por qué? Porque es el punto en el cual los gálatas están siendo engañados. Entonces está repitiendo y lo repite vez tras vez en su carta a ellos para que quede claro que el ser humano no es justificado por lo que él hace. Entonces, ¿cómo es que el libro de Santiago nos habla de justificación por las obras? No tan solo por la fe, sino que por las obras, porque el apóstol Santiago está mirando la justificación al ver los resultados de la justificación, que las obras muestran de que hay fe genuina y que en ese caso las obras sellan la experiencia y por lo tanto son parte de la justificación, de la perspectiva que el apóstol Santiago lo muestra. Pero la perspectiva del apóstol Pablo es de que antes que hayan obras, tiene que haber fe y que la fe es la plataforma de la justificación. El creer en Cristo, que en sí es una obra, pero no es una obra meritoria, sino que es simplemente una obra de la fe genuina. Cuando uno tiene fe genuina, que es un don de Dios, naturalmente lo va a llevar a creer en Dios, que es la primera obra, el resultado de la fe. Al creer en Cristo, es el resultado de la fe obrando en mí. Me ha llevado a someter mi incredulidad y a escoger creer.
Muy bien, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces el apóstol Pablo aquí muestra claramente que en el versículo 17, que aquel que es justificado no se lo va a hallar a él viviendo una vida de pecado. Porque eso es uno de los argumentos que usaban contra el apóstol Pablo, de que su justificación, su prédica de la gracia de Dios abría la puerta para que el ser humano se excusara en el pecado. Entonces, el apóstol Pablo refuta eso cuando usa estas frases. En Gálatas en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo también enfrenta esa mentalidad, porque es una mentalidad carnal. Aquel que ha sido justificado en Cristo y que ha experimentado la salvación, naturalmente no va a querer pecar, porque Dios implanta en su corazón una enemistad contra la carne, contra su propia naturaleza, y ahora para él pecar es odioso. Para pecar, él odia el pecado porque el Espíritu Santo está morando en él. La justificación trae la presencia del Espíritu Santo, de Cristo, trae una nueva naturaleza al corazón. Somos nacidos nuevamente, somos nacidos de Dios. Como dice el apóstol Juan, que el que está en Cristo no peca. Entonces, eso es lo que está, pero el legalista, al escuchar el mensaje de la gracia, de la fe, que somos aceptos por Dios simplemente al creer en Él, la carne entonces dice, sí, pero eso abre las puertas al pecado y la persona se va a excusar y podemos seguir pecando. Si hay gracia, entonces podemos seguir pecando, que es un argumento que muestra que no se comprende la experiencia de la salvación. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se fijan que ahí lo está? El apóstol Pablo está confrontando la misma mentalidad, que es una mentalidad latente. La mentalidad latente se confronta en ambos aspectos el espectro de la vida cristiana, que es ya sea liberal o conservador. El conservador se aterra de la gracia porque cree que la gracia da permiso para pecar. El liberal se aferra a un tipo de gracia para poder seguir pecando. Entonces, o para excusar sus pecados. Entonces, el único que comprende la verdad, la gracia, ese es aquel que la ha experimentado y cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios. Y dentro de sí nace ahora, sin que él lo cree, nace en él un deseo de vivir una vida en plena conformidad con Dios. Esa es la verdadera gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 2, en ninguna manera, de ningún modo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es el pecado? Es la violación de la ley de Dios. Entonces ahí se ve claramente la mente del apóstol Pablo en cuanto al papel de la ley de Dios. El propósito de la gracia es llevarnos a vivir en conformidad de amor a la ley de Dios, en obediencia a la ley de Dios. Muy bien, volvamos a Gálatas capítulo 6, capítulo 3, perdón. Capítulo 2, versículo 16 o 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces, si usamos la justificación como un manto para excusar nuestros pecados, la culpa no está en Cristo, porque ese no es el propósito de la justificación.
El propósito de la justificación es liberar al hombre del pecado, no poner un manto sobre él para que siga pecando en forma escondida. Es liberarlo internamente de aquella esclavitud que lo ha mantenido como esclavo del pecado y es la única manera, porque la justificación es el milagro que trae la conversión, la nueva vida. Entonces, cuando la persona es justificada, Dios recrea a la persona en su imagen, como hijo de él. Llega a ser una nueva persona en Cristo y las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. No deja de haber una batalla, porque la carne continúa con nosotros. No, en la justificación Dios no nos da una carne santa, como algunos han dicho, que nos volvemos santos inmediatamente. No, no es así, no hay carne santa. Ahora comienza una batalla terrible dentro, porque la carne, luego de haber sido, porque en la conversión se le da un mazazo a la carne y queda media tontada, queda, es crucificada, pero después la carne desea volver a levantarse. Y por eso Satanás comienza a tratar de presentar a, tentaciones a la carne para que se vuelva a reavivar. Entonces la lucha se encuentra entre la carne y el espíritu. Antes de la conversión no había esa lucha, no había esa batalla, porque éramos totalmente carnales, éramos esclavos al pecado. Solamente nos resentía el pecado cuando nos descubrían o nos hacía daño a nosotros. Entonces ahí nos sentíamos mal. Pero ahora viene una lucha y en esa lucha se encuentra la realidad de la conversión, que ahora hay una enemistad dentro de mí contra, contra aquello que me dominaba y que ya no soy más esclavo. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí le está hablando al apóstol Pedro. Eso es interesante, que el apóstol Pablo le está dando una clase de justificación al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro le está diciendo, porque ¿se acuerdan? Cuando él le dijo al versículo 14, le dice al apóstol Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, el apóstol Pedro había destruido ya aquello que su judaísmo, ya no vivía como judío el apóstol Pedro. Y sin embargo, en la presencia de los que vienen de Santiago, ¿qué pasa? El apóstol Pedro vuelve a retomar aquellas cosas y eso el apóstol Pablo le está diciendo, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, le está diciendo, has pecado, Pedro. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pedro metió las patas hasta el cuello y el apóstol Pablo le está llamando la atención y le está mostrando que en su hipocresía ha pecado. Interesante. Aquí vemos a un apóstol cometiendo pecado. Así que gracias a Dios que tenemos estos ejemplos, porque eso nos muestra de que cuando alguien te llama la atención, si has cometido un error y Dios toca el corazón de alguien para que te llamen la atención, aunque te tengan que confrontar en forma pública, humíllate, humíllate y recíbelo, porque todos estamos no dispuestos, pero predispuestos a cometer errores, a pecar. No debiésemos mirarnos a los unos a los otros como, uy, pero ¿qué hizo este hermano? Y asustarnos, sorprendernos cuando alguien comete error. Si estamos, si el apóstol Pedro eh, fue engañado a sí mismo, se engañó a sí mismo y cometió un error tan grande, ¿cuánto más nosotros, no? Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley.
a fin de vivir para Dios. El apóstol Pablo aquí mueve el argumento ahora, luego de la justificación, mueve el argumento al mismo camino que lo mueve en Romanos capítulo 6. Lleva a mostrar que el cristiano ha muerto y ha muerto por la ley y ha muerto al ser crucificado con Cristo. ¿Cómo es que hemos muerto a la ley? Hemos muerto por la ley. La ley, el propósito de la ley es condenarnos y llevarnos a Cristo, donde nosotros hemos de morir a nosotros mismos. Esa es la razón por la cual la ley a Dios la escribió y la hizo tan latente para que no haya excusa de pecado. Y cuando entonces la ley magnifica el pecado, porque ese es el propósito de la ley, el abrir nuestros ojos y que veamos el pecado, el matarnos, el dejarnos sin excusa, el dejarnos sin hálito. Porque el pecador, mientras él no se confronta con la ley, el pecador se excusa, siempre le está bien, lo echa todo para la broma. No, si no fue así, no fue lo que realmente yo quise decir. Tantas excusas que usamos para el pecado, pero cuando la ley viene, la ley lo deja claro como un rayo X y ahí te deja, pues te mata. Ya no tiene excusa. Entonces, ahora el propósito de la ley es llevarte a los pies de Cristo y que en Cristo seas crucificado con Él, que mueras con Él, que escojas morir, porque la ley te ha revelado quién eres y la única solución para ti es morir, para que Cristo viva en ti. Entonces, el primer paso de la muerte es cuando la ley te confronta. Y la ley te confronta no para que tú trates de ver que eres buen adventista. Ese no es el propósito de la ley. La ley no viene y te palmatea en la espalda y te dice, bien, hijo, que bien. No, no, ese es el propósito. La ley es una reveladora del pecado. La ley condena. Ese es el propósito de la ley. Si tú estás haciéndolo bien, la ley no te condena. Hay silencio, la ley no habla. Pero el momento que tú estás haciendo mal, la ley inmediatamente habla y te condena y desea llevarte a los pies de la cruz para que mueras. Entonces, muchas veces nosotros miramos a la ley como el joven rico. Cuando el Señor Jesús confrontó al joven rico con la ley, el joven rico dijo, todas esas cosas yo he hecho desde la juventud. Entonces, ahí se ve el espíritu de legalismo. El joven mira la ley para él sentirse bueno. El Señor Jesús usa la ley con el propósito que fue dada la ley que te condene. Entonces el joven rico estaba enceguecido a sí mismo. El pecado lo había enceguecido. Entonces ahora el Señor Jesús tiene que ir más allá y confronta al joven rico con el principio de la ley, que es amor. Y lo prueba y le dice, ok, anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. ¿Te fijas que es, deja que la ley te condene y luego tienes que tomar tu cruz, unirte a mí con la cruz y seguirme? Lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Entonces la ley te condena. Cuando la ley te habla, la ley te quiere condenar. Pero el propósito de la condenación no es para dejarte miserable ahí caído, aturdido y sin esperanza. No, el propósito de la condenación de la ley es llevarte a Cristo para que en Cristo obtengas justificación y al haber justificación tienes paz. Estás reconciliado con Dios. Así que el propósito de la ley es edificante, pero antes de edificar, la ley destruye. Tiene que destruir el pecado. Tiene que ¿cómo se llama? Hablar a la conciencia y debemos dejar que la ley haga eso. Tristemente, muchas veces cuando nosotros hablamos de la ley en la iglesia es para que todos comiencen a obedecer la ley. Y ese no es el propósito. Eso es legalismo. Predicamos, por ejemplo, del sábado y esto tenemos que hacer, guardar el sábado, bla, bla, bla. Pero es que ese no es el propósito de la ley. El que tiene que orar eso en el corazón es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo otro que hemos hecho? Ahora nos hemos ido al otro extremo, donde ya no se usa la ley, no se habla de la ley. Y entonces no hay convicción de pecado. Y se hace lo que quiere dentro de la iglesia ahora, porque le tenemos temor a la ley.
Creemos que hablar de la ley es legalismo. No, si se usa correctamente el propósito de la ley se debe exponer para que revele pecado. Y al revelar pecado se debe exaltar a Cristo crucificado para que el pecador vaya a Cristo y encuentre nueva vida en Jesús. Al quitar la ley y no exaltar la ley como reveladora de pecado, entonces ahora dentro de la iglesia y en la sociedad se desarrolla todo tipo de maldad y es excusada. Y es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Hay un liberalismo terrible dentro de la iglesia, de todo tipo de pecados. Y ahora ya nada se considera malo. ¿Por qué? Porque le quitamos a la ley el papel que ella tiene, que es ser la reveladora de pecado. Eso es simplemente la función que la ley cumple en, en la experiencia del pecador. Revela pecado y condena. Deja que la ley condene. Lo otro que tenemos miedo es que venga la gente a la iglesia y sean convictas, convencidas de pecado. Queremos hacer la iglesia, que todos vengan, se sientan cómodos, les damos café, té, les ponemos películas y todo, amor, abrazos, lindo, todos nos sean para la casa re contentos. Pero es que el propósito de la iglesia es que el pecador venga a un lugar donde puede ser convencido de pecado. Entonces, hay dos grandes reveladores de pecado. Está la ley y está la cruz de Cristo. Son los dos grandes lugares donde el pecador se encuentra con el pecado. Pero si sacas la ley, la cruz de Cristo llega a ser un punto de emocionalismo, porque ya no está el martillo de la ley que le da a la conciencia. Entonces nosotros usamos hoy día la cruz de Cristo como un asunto emocional para que la gente vea a Jesús sangrando, sufriendo y tengan pena, tristeza y eso los lleve a entregarse a Jesús. Pero realmente el pecador no se entrega a Jesús a no ser de que él haya sido llevado al arrepentimiento. Muy bien, versículo 18, no, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces he de morir para la ley. La ley debe juzgar de que yo he muerto. Ahí entonces que la ley va a dejar de acusarte. Cuando tú mueras con Cristo en Cristo, la ley deja de acusarte. Porque la ley no puede juzgar ni acusar al muerto. Por eso decimos que los muertos descansan en paz. ¿No? Entonces, la ley te lleva a la muerte y ahí te deja. ¿A dónde mueres? Bueno, el apóstol Pablo lo dice en el versículo 20. Ese es el objetivo de la ley. Como dice en Romanos capítulo 9, me parece que el apóstol Pablo dice que el objetivo, el fin de la ley es Cristo para justificación. Capítulo 10, versículo 4 de Romanos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que él cree. Entonces, el fin de la ley cumple su fin cuando te lleva a los pies de Cristo y ahí obtienes justicia. La ley deja de condenarte. Romanos capítulo 8, dice el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la ley te trae a los pies de Cristo, de los pies de Cristo mueres, eres crucificado, con Él encuentras nueva vida, la ley deja de condenarte. Hay paz en el alma, hay silencio en la conciencia. Es un milagro. Un milagro, un criminal puede venir a una reunión de evangelismo cargado de maldad, de una conciencia terrible, enojado, con planes de crímenes. Es convertido en esa reunión y sale de aquellas puertas con planes totalmente distintos. Ya no se siente malo, ya la vida cambió. Así, es increíble, es un milagro maravilloso.
Muy bien, vamos de vuelta a Gálatas. Entonces, tiene que levantarse la ley tiene que levantarse para que haya conciencia de pecado en la iglesia. Am, pero tiene que ser una predicación espiritual, porque al levantar la ley en forma legalista, le hacemos daño al pecador. ¿Por qué? Porque el pecador cree de que si él, bueno, es ladrón y deja de robar, y ahora llegó a ser una buena persona, no necesita a Cristo. ¿Entiendes? Entonces, al predicar la ley como lo hacían los fariseos, tú engañas al pecador y el pecador se cree, bueno, como muchas veces lo hacemos, la persona llega a nuestra reunión, escucha del sábado y se da cuenta que ha estado equivocado en guardar el domingo, deja de guardar el domingo, comienza a guardar el sábado y ahora se cree buen cristiano, pero nunca se arrepintió, nunca confesó el pecado, nunca lloró ante Cristo por haber violado su ley. Entonces ahora no hay necesidad de Jesús. Ahora yo creo que soy mejor persona porque guardo el sábado. Pero no hay quebrantamiento del alma porque la persona violó la ley de Dios y es culpable ante los ojos de Dios. Entonces, hemos de levantar la ley ante el pecador en forma espiritual para que el pecador sea llevado al arrepentimiento y en el arrepentimiento acepte a Cristo como su Salvador. Versículo 20 del capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es un versículo muy abarcante, porque resume el principio y toda la vida cristiana en un versículo, cómo se ha de vivir la vida cristiana. Entonces, me encuentro con la ley me destruye a mí, me hace ver que realmente no soy lo que yo siempre he creído. ¿Dónde voy? Tengo que ir a los pies de Cristo. Y al ir a los pies de Cristo no es tan solo para aceptarlo, sino que es para unirme con Él en su muerte. Yo he de ser crucificado con Cristo. El yo ha de morir, ha de ser crucificado al principio de la vida cristiana. ¿Y cuánto se enseña esto? No se enseña. Tristemente al pecador se lo trae a la campaña evangelística, al estudio bíblico, ya dice sí, yo creo, y ya lo corremos al bautismo. Tenemos un porcentaje muy bajo de retención de miembros. ¿Sabían ustedes entre la iglesia adventista? Perdemos la gran mayoría, hasta 80% de aquellos que traemos se pierden, se van por la puerta de atrás. Y yo pienso que esta es la razón, es porque nuestros métodos evangelísticos no están calculados a llevar a la persona al verdadero arrepentimiento, sino que simplemente a una decisión para que sean bautizados. Y debemos de cambiar aquella perspectiva. Se bautizan muchísimos, pero se pierden muchísimos. Entonces el Señor Jesús, aquí el apóstol Pablo lo deja bien clarito, que una vez que la ley te condena, entonces el pecador ha de venir a Cristo y a los pies de Cristo ha de hacer un pacto de total entrega a Jesús. Ha de morir con Cristo y ha de unirse a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dos palabras, con y juntamente, un énfasis está haciendo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces hay una experiencia pasada. Con Cristo estoy juntamente. La palabra realmente es fui juntamente crucificado. Es una experiencia pasada. Está en el pasado. Esa primera frase representa la experiencia original, donde el apóstol Pablo se unió a Cristo a través de una crucifixión consciente del yo. Él se une a Cristo a través de la muerte. Y esa experiencia se manifiesta en una experiencia presente. Ya no vivo yo, hay una muerte diaria.
una muerte momento a momento, donde hay una negación propia por amor a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la realidad cristiana, la realidad de la experiencia cristiana de la justificación es una experiencia momento a momento, día a día. Pero yo tengo que tener una experiencia original donde yo puedo tenerlo como punto de referencia, donde yo puedo mirar para atrás y ver lo que significa, porque hay momentos de confusión en la vida cristiana, hay momentos de oscuridad, hay momentos de desánimo que el enemigo usa para tratar de confundirnos y despegarnos de Jesús. Entonces uno puede mirar para atrás, como el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfesos, le dice que has perdido tu primer amor. Haz pues las primeras obras. Pero si ellos no hubieran tenido una experiencia genuina en el principio, no habrían sabido cuáles son las primeras obras, qué significa amar a Cristo, qué significa estar entregado a Él, qué significa haber sido convertido. No habrían podido ellos si no habrían tenido una experiencia genuina. Entonces ese es el problema. Hay muchos dentro de nuestra iglesia que no tienen experiencia genuina, no tienen una conversión real, entonces no pueden mirar para atrás. Lo que ellos tienen que buscar es tener esa experiencia de conversión, una entrega total a Cristo, para saber lo que significa estar crucificados con Él. El, el apóstol Pablo define esa unión en Romanos capítulo 6, donde nos muestra que la unión con Cristo requiere tres experiencias para estar unidos a Jesús. Dice el versículo 3 del capítulo 6: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que el bautismo es una expresión de una muerte, es un entierro, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Así que eh, debemos morir con Cristo, debemos ser enterrados con Cristo y debemos resucitar con Cristo. Ese es el plan divino, ¿no?, para que el ser humano esté unido a Jesús. El versículo 7, el apóstol Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Se fija que la justificación demanda una muerte. Antes de ser justificados, nosotros debemos morir con Cristo. Luego dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, para tener el poder de la vida de Cristo, tener a Cristo en el alma y tener la vida poderosa de Jesús, el cristiano primero ha de unirse a Cristo en muerte. Cuando el ser humano decide entregarse a Cristo y unirse a Él y morir a sí mismo, entonces justificado ocurre el maravilloso milagro de la justificación y el ser humano nace nuevamente y nace en Cristo, con Cristo viviendo en Él. Y el bautismo simplemente es una manifestación externa de aquella realidad interna que ya se llevó a cabo. Así que en Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo está manifestando ese mismo principio, el principio de la muerte al yo, donde el ser humano muere a sí mismo y ya no, y nace no para vivir para sí mismo, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, que vivimos ahora para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que nuestra vida, la vida del cristiano es una vida para Cristo. Lo dice el apóstol Pablo, aquí dice en Romanos 2, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. La experiencia pasada, ya no vivo yo, experiencia presente, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne. Entonces hay una realidad de vivir aún en la carne, es llevar sobre sí la naturaleza humana caída. Jesús la llevó, nosotros la llevamos, pero ahora nosotros estamos unidos a la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza divina en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero eso no niega la realidad de la carne. Entonces, ¿cómo vive el cristiano? Bueno, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la vida nueva es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Es una vida de plena confianza en Cristo Jesús que vive en mí. ¿Cómo yo sé que vive en mí? Es por la fe. Es porque la palabra de Dios lo dice. Es porque yo he cumplido las condiciones, que es una entrega total al Señor. He pasado por el arrepentimiento, confesado mis pecados, me he entregado a Cristo y me he unido a Él negándome a mí mismo. He sido bautizado, por lo tanto ahora estoy en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús, Él vive en mí, yo ya estoy muerto. Y la realidad que yo vivo diariamente en la carne, la vivo en plena fe que el Señor Jesús, Él es el que vive en mí y Él me sostendrá, Él me, ¿cómo se llama? Como dice a Judas, que él es capaz de, estoy pensándolo en inglés, keep me from falling, a mantenerme sin que caiga. Entonces es una entrega total, una vida de plena confianza en el poder de Cristo. Yo dejo de confiar en mí. Ahora mi confianza se encuentra en Cristo Jesús, en su capacidad, en su poder, en su sabiduría. Hay una entrega diaria, momento a momento, cuando viene la tentación, cuando vienen los deseos propios. Es el someternos a Él, vivir con Él como hijo, como amigo y como siervo. Donde mi voluntad ya no es la que cuenta, es la voluntad de Cristo. Y ahí se encuentra la batalla más grande, es la batalla del cristiano, es la batalla de la fe. El no confiar en mí, sino que confiar en Él. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se fijan de que entonces ahora el cristiano se apodera de la realidad de Jesús como algo personal, no es algo universal, general, para todos. No, Él me amó a mí y se entregó por mí. Entonces hay una experiencia personal con Jesús. Es una comunión íntima entre Él y yo. El lenguaje del Antiguo Testamento, caminamos con Dios. Él llega a ser nuestro todo. El versículo 20 es una obra maestra de la exposición del apóstol Pablo, porque expresa tan profundamente y sin embargo tan sucintamente, tan en forma tan resumida, realidades tan profundas. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la gracia, la justicia, entonces por demás murió Cristo. Otro versículo clásico del apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios. Tristemente, en los círculos conservadores de la iglesia, nosotros tendemos a desechar la gracia de Dios. Tendemos a verlo como algo barato. Y el apóstol Pablo aquí dice, no desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Qué increíble, ¿no? Porque aquí nos muestra de que la justificación propia proclama a Cristo, le dice a Cristo, tu muerte fue en vano, no valió nada. Entonces, debemos celosamente
aferrarnos a Cristo Jesús. Ahí debe encontrarse nuestro celo. Nuestro amor debe estar en Cristo, fijado en Jesús. Nuestra entrega debe ser a Él. Debemos diariamente asegurarnos que estamos viviendo en Cristo, que estamos muertos a nosotros mismos, que nuestra confianza se encuentra en Él, no en nosotros, no en los líderes, no en la carne. Jesús, Jesús debe ser nuestro. Debemos de fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos 12. Se vienen momentos bien difíciles sobre la iglesia, donde vamos a ser zarandeados con todo lo que hay. Todo lo que puede ser zarandeado va a ser zarandeado. Para mantenernos fieles, hemos de estar fijos en Jesús. Debemos de estar arraigados en Cristo. Nuestra fe debe estar plenamente fija en Él, y eso va a dar una vida de obediencia, una vida de buenos frutos, una vida de sumisión propia. Pero nuestra pasión debe ser Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo a Pedro. ¿Te fijas? Es linda la manera en que lo corrige. Un apóstol hablando con otro. Muy bien, lo dejamos ahí por hoy. ¿Hay alguna pregunta? Hermano, Sí, es por hermana. eso que algunas em, denominaciones que no son las adventistas, dice, se aferran al versículo 21 porque dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces además murió Jesús, o sea que ellos, por eso mismo dice que la ley es como que mm, no tiene la mayor importancia dentro de lo que ellos predican o practican. Claro, es que la mayoría de los denominaciones evangélicas, ellos creen de que la gracia deshizo la ley, de que la gracia sacó la ley, la Eso, destruyó. eso es lo que Entonces, eso es erróneo, eso es el lado opuesto, el error opuesto al error que el apóstol Pablo está combatiendo aquí. El apóstol Pablo aquí está combatiendo el error que enseña de que para ser salvos tenemos que nosotros ser aceptos por Dios, justificados, tenemos que nosotros ser obedientes a la ley y practicar todos los ritos judíos. Entonces, de esa manera somos aceptos. Ese es el error que el apóstol Pablo está aquí atacando. El error opuesto es lo que se llama el antinomianismo, que dice de que no hay ley, que el cristiano no necesita obedecer la ley. Ese es la herejía opuesta a lo que el apóstol Pablo está aquí atacando. El apóstol Pablo no está atacando la ley. El apóstol Pablo está enseñando que no somos justificados por obediencia a la ley, pero el apóstol enseña que la justificación nos lleva a la obediencia de la ley. Entonces, los que enseñan aquello no entienden la mentalidad del apóstol ni lo que el apóstol Pablo está enseñando. El problema es de que en el tiempo de los apóstoles, como había tanto judío dentro de la iglesia, el problema más común que confrontaban era si el cristiano debía ser circuncidado, si se debían guardar las fiestas, todas esas cosas judías. Entonces, ese era el debate, porque la iglesia nació en un contexto judío y la transición fue lenta. El entender no vino de un momento al otro. Entonces, por décadas hubo ese conflicto dentro de la iglesia, y el apóstol Pablo lo usó para clarificar estos asuntos y dejarlo bien claro. Entonces, claro, es fácil tomar las cartas del apóstol Pablo y hacerla parecer como que él está en contra de la ley de Dios, pero hay citas del apóstol Pablo bien claras en cuanto a la ley y su posición, que la ley es buena, que la ley es justa, que la ley es santa. El problema del apóstol, Romanos 7, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Dios no, si Dios hubiese sacado la ley, Dios no sanaba el problema.
Porque el problema no es la ley, el problema es el corazón humano. Dios tiene que sanar el corazón humano. El propósito de la ley es mostrar la pecaminosidad humana para llevarla a Cristo Jesús. Si Dios saca la ley, deja pero un caos terrible, no puede salvar a nadie, porque donde no hay ley, no hay pecado, pues. Sí, así es. Aquí lo que importa es la gracia. Hay que tener, pero una profunda respeto por la gracia del Señor que dio su vida por nosotros, que nos dio esa gracia. Claro, es que no es que uno importe más que el otro, es que ambos tienen que cumplir el papel designado por Dios. Dice el apóstol, lo vamos a leer más tarde, si hubiese habido una ley que diese vida, entonces la justificación vendría por la ley. Pero es que la ley no cumple esa función, la ley no te puede dar vida, la ley no te puede perdonar. Se complementan las dos. Lo Se que da complementan. eso es Dios a través de su gracia. Dios es el justificador, Él es el perdonador, Él es el que salva. Entonces la ley no puede cumplir ese papel. Es como que a un ratón se le pidiera que fuera elefante. No, no es posible. Entonces lo mismo, la ley no cumple esa función. Dios no le adjudicó esa función a la ley. La función de la ley es legal y la ley te condena cuando la violas. Eso es todo lo que la ley cumple. Y en el área espiritual, la ley te lleva a los pies de Cristo para que ahí obtengas justificación. Muy bien, si no hay otra pregunta, entonces oremos y terminamos. Lindo verlos a todos, gracias por asistir. Oremos. Padre maravilloso, gracias por permitirnos ver estos versículos tan maravillosos, donde tú usas al apóstol Pablo para corregir, Señor, un error en el apóstol Pedro y a través de él nos enseñas a nosotros. Padre maravilloso, queremos pedir en el nombre de Cristo que tu maravillosa ley cumpla su función de convencernos de pecados, llevarnos al arrepentimiento y ahí, Señor, que muramos en Cristo Jesús y nos unamos a Él y que Él llegue a ser todo para nosotros, Padre. Así como el apóstol Pablo dice, y la vida que vivo en la carne, la viva por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Jesús llegue a ser todo para nosotros, te lo suplicamos, Señor. Haz que nos enamoremos de Jesús. Gracias, Padre. Bendícenos al separarnos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Señor les bendiga a todos. Gracias. Chao a Chao, chao. todos. Gracias, pastor. Gusto verlos. Hasta Gracias, el, bendiciones. hasta el próximo lunes a las 7. Sí, a las 7, no a las 8. Chao, chao.